He visto una noticia espeluznante. Han rebajado la condena a un violador porque la víctima llevaba pantalones vaqueros. El juez piensa que si la violaron con vaqueros es porque no se resistió demasiado. Creo que si ese juez tuviera una hija, diría menos tonterías. Pero lo cierto es que no conocemos los detalles de ese caso. Puede que tenga razón. Necesitamos mejorar las leyes para evitar estas injusticias. Sí, pero las leyes son generales, y los casos concretos dependen de muchas circunstancias y contextos. La decisión final la toma un juez. Lo importante son las leyes. Para los jueces ya tengo una solución. ¿Y qué vas a hacer? ¿Recuperar la guillotina? Eso es. Sentencia machista, guillotina. Juez incompetente, guillotina. Que sueltan a un violador, guillotina. Guillotina, guillotina y guillotina. Me empieza a gustar el feminismo. La crítica que hace Hegel a Kant se basa en su excesiva abstracción, que olvida los casos particulares. Y en realidad lo único que existe son los casos particulares. Hegel representa la revolución contra el pensamiento ético individualista y abstracto que culmina con Kant. Hegel es el principal representante del idealismo alemán, una corriente filosófica que defiende que la filosofía es historia, que los conceptos filosóficos y morales son históricos, porque surgen de las costumbres. Son históricos en el sentido de que son reales y cambiantes. A diferencia de los principios abstractos, los principios históricos existen y gozan de una legitimidad real. El principal problema de la moral kantiana no es que no se pueda cumplir, sino que su carácter abstracto y formal excluye las contradicciones del ser humano. Contradicciones que son, precisamente, las que provocan los conflictos morales. La historia para Hegel es la superación de conflictos y contradicciones. Superaciones que representan el devenir del progreso histórico. Hegel concibe la historia de la humanidad como un proceso lógico y racional del espíritu hacia el absoluto a través de distintas etapas que se suceden unas a otras dialécticamente. A través de las distintas etapas, el espíritu subjetivo toma conciencia de sí mismo, la sensación de bien entendimiento y finalmente alcanza la razón. Tras esta visión de la historia está la idea de progreso. Para Hegel es necesario trascender las dualidades kantianas como ser frente a deber ser para alcanzar la reconciliación a través de un pensamiento dialéctico e histórico. La dialéctica de Hegel demuestra cómo las contradicciones se van superando para dar lugar a otras nuevas. La moralidad abstracta no tiene sentido. El derecho y la moral deben basarse en algún tipo de interés. El desinterés es irreal. Es inútil buscar el fundamento de la moral porque la moral carece de fundamento. Todo lo que existe tiene una razón de ser y todo camina hacia el progreso. La ética no se realiza en abstracto, sino en la familia, en la sociedad civil y en el Estado, en el seno, por tanto, de las componentes de la vida social moderna. Al eliminar la abstracción de Kant, Hegel desplaza el centro de la ética del individuo a la sociedad. Para Hegel, el individuo en solitario no es racional porque su subjetividad se lo impide. Hegel cree que el cometido de la filosofía moral no es moralizar ni intervenir en el mundo para cambiarlo, sino comprenderlo e interpretarlo. Precisamente, la principal crítica que recibe la concepción ética de Hegel es la identificación de la ética con lo establecido, que parece impedir cualquier crítica de la moral dominante. La ética de Hegel es más sociología de la moral que propiamente una ética. Para Hegel no es suficiente constatar que cualquier orden social es inadecuado, porque no es ni totalmente libre ni totalmente racional, ya que para él la sociedad libre y racional no existe, pero existirá. Un final redentor, herencia cristiana, será la culminación del devenir histórico. Kant y Hegel se centran en dos principios básicos de la ética. Por un lado, Kant plantea una moralidad universal y por otro lado, Hegel piensa que lo importante es la capacidad crítica para estudiar casos históricos concretos. ¿Son realmente dos posiciones opuestas? ¿Podemos prescindir de alguna de las dos? La idea del progreso de la humanidad como superación de conflictos y contradicciones es muy interesante. ¿Crees que es aplicable también a una persona? ¿Crees que la superación de tus propios conflictos internos es el verdadero progreso que puedes lograr? ¿Es más importante, por ejemplo, que el progreso económico?